24 horas Central. Eliodoro Mate, el tercer hombre más rico de Chile y dueño de empresa involucrada en colusión del papel, pidió perdón. Sus palabras generaron inmediatas reacciones. 4 amigas que viajaban a la playa murieron en un accidente de tránsito en la ruta que une San Fernando y Pichilemu. Investigan fallas del camino y exceso de velocidad. Universidad Católica golea a Cobresal y sigue el acecho de Colo-Colo. En el Cacique pena la expulsión de Jaime Valdés, quien podría sufrir durísimo castigo. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a 24 horas domingo. No suele dar muchas entrevistas, cultiva un bajo perfil y es difícil verlo en actividades públicas. Sin embargo, la noticia hizo que Eliodoro Mate, el tercer hombre más rico de Chile y presidente de CMPC, empresa involucrada en el caso de colusión del papel tisú, pidiera perdón a sus pares y también a los consumidores. Sus palabras generaron diversas reacciones. Quiero pedirles perdón no solamente a los empresarios, sino en especial a los consumidores y colaboradores. 4 días después que se destapara el escándalo por colusión que involucró a su empresa, el presidente de CMPC, Eliodoro Mate, habló por primera vez y reconoció que al interior de la papelera existieron prácticas anticompetitivas. En una extensa entrevista al Mercurio, Mate calificó el hecho como el dolor más grande de su vida empresarial y pidió perdón a sus pares y en especial a los consumidores. Las personas son libres de pedir disculpas cuando lo estiman conveniente y la única manera de reparar ese daño es que se investigue absolutamente a fondo. Hay que darle mucho más explicación a todo el país. Aquí la fe pública y todo está dañada. Por uno, los grupos económicos más grandes, además un grupo económico que opera en el mercado internacional. O sea, la imagen de la empresa chilena se ve afectada en todas las empresas. En la entrevista, Mate aseguró que como directorio fueron engañados y que no tuvo indicios durante los 10 años que duró la colusión de que había algo irregular. El secretismo y la acción para hacer desaparecer información hicieron imposible prever en lo que estaban. Piense que incluso lanzaron 2 computadores al canal San Carlos, hecho que nosotros pusimos en conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. El empresario, dueño de la tercera fortuna más grande del país, además, descartó que se autodenunciaran para evitar el pago de la multa y que no pensaron en amparar o encubrir la colusión, sino denunciarla. Este domingo los chilenos también comentaron sus dichos. Eliodoro Mate está pidiendo disculpas. ¿Qué te parece a ti como consumidor que pidan disculpas? No, yo creo que aquí esto lo encuentro aberrante. Creen que pidiendo disculpas se lavan los errores que cometen estos mega empresarios y que pasan por encima de la ciudadanía. No les creo absolutamente nada. Nada hacen sin saber. Ellos sacan cuentas primero. El daño que no lo van a reparar con una simple disculpa. Entonces no estoy de acuerdo. ¿Cómo puede pedir perdón ahora? ¿Por qué no se arrepintió antes de empezar a hacer las chanchadas que hizo? ¿Y qué te parece que pida disculpa ahora? No, yo lo encuentro cinismo. Cinismo a esta altura ya de todo el provecho que han sacado de toda la gente. Fue el aniversario del CEP, la esperada cumbre de actores empresariales y autoridades de gobierno. El pasado 8 de octubre, Eliodoro Mate fue el anfitrión del encuentro en el Centro de Estudios Públicos entre los empresarios y la presidenta Michelle Bachelet. En la fecha, Mate sabía que la colusión se conocería pronto, por eso respondió a si fue prudente realizar el evento. Su última asistencia fue por la celebración del 35 aniversario. No me parece justo haber interrumpido esa actividad por un problema totalmente ajeno a su quehacer. Ellos, directa y personalmente, tienen que darle una explicación a la ciudadanía. Se merecen los chilenos que le den una explicación y le digan la forma en que van a reparar el daño. Fue el emplazamiento directo de Jorge Aguad el pasado jueves en El Informante, palabras que Eliodoro Mate también contestó. Me han llamado poderosamente la atención las declaraciones del señor Aguad, quien también vivió un caso de colusión en el mercado de carga aérea mientras era presidente de LAN, entre 2001 y 2012. El presidente de la papelera dijo que es momento de dar la cara, de no eludir responsabilidades y que entiende la indignación tras el nuevo escándalo que afecta al empresariado chileno. Y relacionado al mismo caso, esta tarde el empresario y exministro Gabriel Ruiz-Tagle anunció a través de un comunicado que finalmente no postulará a la alcaldía de Providencia. Ruiz-Tagle fue dueño y accionista de PISA, la otra empresa involucrada en este caso de colusión. Vamos a otro tema. 4 amigas murieron cuando se dirigían a la playa, esto en la comuna de Marchihue, en la ruta que une San Fernando y Pichilemu. El vehículo en que viajaban chocó de frente con otro que circulaba en sentido contrario. Misma suerte corrió una pareja de Cañete que también murió producto de un accidente de tránsito.
Viajaban desde Rancagua a Pichilemu, pero aún es un misterio qué pasó, que hizo que el vehículo donde iban las 4 amigas traspasara el eje de la calzada y se encontrara de frente con esta camioneta que circulaba en sentido contrario. Todo en el kilómetro 82 de la ruta 90, la carretera que une San Fernando con Pichilemu. Fallecieron las 4 en forma instantánea, una de ellas salió proyectada debido al golpe del impacto. Oficial, esto estaba dentro. Hasta ahora solo se ha confirmado la identidad de Rosa Pavés Baeza, de 42 años. Según su hermana, estaban en su casa compartiendo y luego salieron rumbo a una discoteca y de ahí a la playa en Pichilemu. Este padre, en tanto, aún no confirma si su hija Catherine Rubilar Gaete, de 18 años, está entre las fallecidas. Vengo acá a servicio médico legal y no me dan ninguna respuesta de que acaso mi hija está viva o muerta. El Suzuki Alto en el que viajaban las amigas se quedó completamente destruido. Un automóvil que no contaba con medidas de seguridad como airbag, que pudo evitar alguna de las muertes, como pasó con los ocupantes de la Mitsubishi, los que salvaron solo con lesiones. Caminaban, pero estaban con lesiones. Con shock, ¿no? Claro. Y además, estos pacientes fueron estabilizados y trasladados posteriormente al hospital de Marchihue. La pareja de 52 y 55 años fue trasladada finalmente al hospital de Santa Cruz, desde donde fueron dados de alta. Lo que se conoce es que volvían a su casa en Santiago cuando ocurrió el accidente. Esta pareja de Tranaquepe también regresaba a su hogar, pero la historia para ellos fue distinta. El choque frontal con un taxibús determinó su muerte a metros del puente Lanalhue, en la región del Biobío, en la ruta que une Cañete con Tirúa. Hay indicios que nos llevan apuntando para ese lado, que el vehículo menor traspasó el eje de la calzada, pero en materia de investigación, como también establecer el cálculo de su velocidad que imprimía al momento del accidente. Dejó a 2 niñitos chiquititos que no sé, pues, al momento que ellos se enteren de lo que le sucedió a sus padres, no sé, igual deben estarse preguntando por qué no han llegado. Ellos le prometieron que iban a llegar a las 7 de la mañana y eso no fue así. En ambos casos, Carabineros investiga el exceso de velocidad y alcohol. Puntualmente en el de Marchihue se suma una posible responsabilidad de la ruta, que baches y desniveles hayan sido factores que incidieran en el trágico desenlace. Y prepare su bolsillo si es que se moviliza en taxi, porque un fuerte reajuste sufrirán las tarifas de los taxis que circulan durante la noche. A partir del próximo 5 de diciembre, el costo de viajar en estos autos podría subir hasta un 25%. ¿Las razones? Ponga mucha atención. Juntar plata para un taxi es complicado. Si se aumentan esos costos, nadie va a ocupar taxi ahora. Malo, porque igual la gente que no tiene que pagar más plata, ¿cómo lo va a hacer? Esa fue la reacción de algunos santiaguinos al enterarse del nuevo tarifado nocturno que tendrán los taxis a partir del próximo 5 de diciembre. Desde ese día, los taxistas que trabajen entre las 22 horas y las 6 de la mañana podrán cobrar hasta 30 pesos más en las tarifas variables de sus viajes. No, el tema es bueno, porque si uno trabaja en la noche tiene mucho más riesgo. Y aparte que anda un grupo de 300 taxis más o menos, que todo lo que andan con los taxis son arreglados. La tarifa nunca, esta que estaríamos efectuando ahora, llegaría a compararse con la que tuvimos hace 40 años atrás, que era el 50% de la tarifa nocturna, incluida la tarifa completa. Actualmente a usted por subir a un taxi inmediatamente le cobran 300 pesos por bajada de bandera. Cada 200 metros o cada 1 minuto en el que el auto esté detenido con el pasajero al interior, el taxímetro cobra entre 100 y 130 pesos como máximo. 300 la bajada de bandera. El próximo 5 de diciembre, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, cada 200 metros o 60 segundos, las tarifas serán de 140, 150 o 160 pesos. Medida impulsada por las autoridades del Ministerio de Transportes, que busca incentivar a más taxistas a trabajar de noche para intentar terminar con los transportistas piratas. Si tú lo ves del lado de la persona que trabaja de ilegal, es más conveniente porque yo te ofrezco un servicio más barato y las personas van a preferir el servicio que es ilegal. Entonces, no creo que sea muy conveniente. Bueno, qué bueno, eso me gustaría. La vida no tiene precio. Los informales no tienen seguro contra todo riesgo, no tienen licencia profesional, nadie los regula, no están autorizados.
Nosotros contamos con todas las autorizaciones y el profesionalismo que necesitamos. Si hoy una carrera desde Avenida Tobalaba con Apoquindo hasta Plaza Baquedano tiene un costo promedio de 2.830 pesos, desde el 5 de diciembre a partir de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana podría llegar a costar 3.420 pesos, o sea, 590 pesos más cara. Injusto. ¿Sí? Sí, pues usurero. Oh, súper mal, si ya todo sube. ¿Ah? ¿Por qué crees que es malo? De partida porque no siento que el servicio lo valga. De partida es pésimo el servicio, siempre son súper acelerados, te atienden de mala gana. Pero habrá carreras que subirán aún más sus precios. Una de esas corresponde al trayecto entre Plaza Baquedano y el aeropuerto de Santiago, tramo de 20 kilómetros que actualmente tiene un costo promedio de 13.300 pesos y que desde el 5 de diciembre entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana podría llegar a costar 16.300 pesos, o sea, 3.000 pesos más. Están promoviendo el tema de cuando tú tomas, dejar las llaves. Imagínate si aumentan el valor de la tarifa del taxi, menos gente va a querer utilizar este medio de transporte y más va a querer usar su auto. Con el tema de la ley Emilia, deja sus vehículos, se traslada en taxi y hoy día no va a tener problema, creo yo, o creemos nosotros, de complicarse con una tarifa que no es tan descabellada. Aquellos taxistas que quieran utilizar el nuevo tarifado deberán acudir hasta la empresa donde compraron el taxímetro para la instalación de un software que realizará el cambio de precios dependiendo de la hora en la que se prenda el aparato. Lo único que no sufrirá modificación alguna será la bajada de bandera, que se mantendrá en 300 pesos. Uno llega al taxímetro, que le pongan los sellos y lo revisen como corresponde y después se desliga, pues entregan los papeles que tiene que entregar y trabaja con el taxímetro, ¿no? Ahora lo sabe, a poner atención porque desde el próximo 5 de diciembre los viajes que realicen taxi entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana podrían tener alzas de hasta un 10%. Y este domingo el arzobispo de Santiago, Ricardo Esati, confirmó que definitivamente el Papa Francisco no vendrá a nuestro país el próximo año. A través de un comunicado se detalló que el pontífice no visitará Chile el 2016, debido a las actividades del Año de la Misericordia y la confirmación del viaje a México a partir del 12 de febrero, que sumará probablemente a Colombia. Según el documento, Francisco manifestó sus ganas de venir a Chile en 2017. El miércoles 6 de mayo pasado, el canciller Heraldo Muñoz había confirmado que el Papa visitaría nuestro país en 2016, información que dio después de una reunión con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, en Roma. Y este fue un fin de semana de contrastes para miles de chilenos. Anoche muchos celebraron Halloween, pero hoy fueron a los cementerios a recordar a sus seres queridos. Veamos cómo se vivió esta fecha que tiene arraigadas diferentes costumbres. Alegría y colorido mexicano fueron los ingredientes de una fiesta en pleno Cementerio General de Santiago. Y es que de esta forma los aztecas celebran a sus muertos la noche previa al 1 de noviembre, una tradición que muestran en nuestro país desde el 2013. La idea es hacer un intercambio cultural porque la muerte es una sola para todos los países en el mundo, pero la forma de vivirla es lo distinto. Si en Chile prima la nostalgia al momento de recordar a los difuntos, los mexicanos hacen todo lo contrario. Se trata de una fiesta prehispánica en la que se fabrican coloridos altares con símbolos que representan las distintas dimensiones de los que ya partieron. La manera en cómo hacemos este alejamiento de la nostalgia, sino lo vivimos mucho más alegre, más jocoso, nos reímos de la muerte. A nuestros fieles difuntos los festejamos, nosotros los celebramos en el Panteón. Ahí comemos con ellos, nuestros difuntos, desde la mañana hasta que anochece. Se les lleva música. Fiesta mexicana que también tuvo público chileno que observó atento esta celebración. Frente a toda esta influencia extranjera de los muertos, esto nos lleva a nuestras propias raíces como Latinoamérica, así que muy bonita. Bastante tradición que uno es ignorante en el tema, pero bonita, muy bonita. Y mientras los mexicanos bailaban y compartían en pleno cementerio, afuera la influencia de Halloween ya se tomaba las calles. La Noche de Brujas llegó a la Open Blondie, que fue el escenario de un sinnúmero de caracterizaciones, algunas más acordes que otras a la fecha. Aquí la tónica fue la frivolidad ante la muerte.
que otra vez hemos venido, pero nunca nos disfrazamos. Dijimos, ¿por qué no esta vez probar? ¿Costó mucho también el maquillaje? No, para nada. No, súper bien. Con fría, pintura y listo. Fiesta aparte tuvieron los niños que con calabazas en mano salieron a pedir golosinas. Habían solo dos alternativas, dulce o travesura. ¿Cómo te fue pidiendo dulce? Más o menos. Más o menos, ¿por a qué? ver, muestra. A ver, muestra la calabaza. Muéstrasela. A ver, te la... Ah, pero está llena. Me fue súper bien. Alcancé hartos dulces. Y igual pocas casas que dan dulce hasta ahora. Pero más allá de la fiesta, esta fecha marca un momento especial para quienes perdieron a un amigo o un ser querido. El Parque del Recuerdo recibió este fin de semana a unas 150.000 personas, cada una con su propia historia, con gratitud, recogimiento y conformidad. Para mí estos días son tristes, o sea, todo, desde que falleció mi hijo hace 15 años, tenía 17 años. Es un momento muy, muy doloroso, porque se supone que la ley de la vida es que nuestros hijos nos entierren. Muy emotivo venir aquí a verla, dejarle flores, conversar con ella. No sé si ella me escuchará, pero yo creo que sí, de donde esté, y siempre me ha ayudado. Visitas que se replicaron en distintos campos santos del país. En el cementerio católico, por ejemplo, eran varios los que fueron a ver a más de un familiar. ¿A cuántas personas tiene que visitar? 15. ¿A 15 nomás? 15 nomás. Tengo que ir al otro cementerio todavía. Mira, ¿viste? Va marcando lo que ya fuimos a ver. Ahí está. Creo que tengo que ir a ver. Y a una tía que vive en San Fernando que no puede levantarse, le mandó plata, 10.000 pesos para que compráramos flores y les fuéramos a dejar ahí. Y en vez de sacar fotos, tengo que mandársela para que vea que es verdad que la arreglamos la auto. Ya lo hacíamos con mi mamá y mi nona y ellas fallecieron, entonces tengo que seguir yo con el rito. Y así lo tengo que transmitir a mis hijas. Son muchos los que ya no están, pero que de una u otra forma este domingo fueron recordados, con cariño, con respeto y también con alegría. Bien, hoy fue el día 34 del paro en el registro civil y la segunda jornada consecutiva de atención extraordinaria implementada por los funcionarios movilizados. Quienes estuvieron en la fila desde temprano de este domingo criticaron la falta de información acerca de si efectivamente el carnet o el pasaporte estaban en el edificio corporativo del servicio público. La atención se extendió hasta las 2 de la tarde. Una tediosa espera acompañada de altas temperaturas marcó esta jornada. Según cifras oficiales, desde el lunes pasado hasta este domingo, se han realizado 1.280.000 atenciones electrónicas y 66.000 presenciales. En cuanto a la negociación, aún no hay novedades. Hace pocos instantes, el director nacional, Luis Acevedo, anunció medidas para dar cobertura a los trámites de nacimiento y defunción en Santiago. Dentro de las nuevas medidas que vamos a anunciar en la semana, están estas, nosotros poder otorgar una cobertura de normalidad para los efectos de las inscripciones de nacimiento y defunción, que son trámites muy importantes para la vida de todos los chilenos. El comienzo de la existencia legal implica ingresar a la red de salud, ingresar al trámite postnatal. También se han dado las facilidades para que los cementerios entreguen los pases provisorios de sepultación. La propuesta, la conversación que tuvimos con el ministerio, nosotros lo conversamos el lunes en asamblea con los funcionarios. El fin de semana no pasa nada, porque el lunes lo conversamos con los funcionarios. Esperamos que sea la semana decisiva, ojalá, por el bien de los usuarios, por el bien de los funcionarios y por el bien del gobierno. Vamos a un tema ciudadano. A partir del 2016 no bastará solo con presentar los papeles de antecedentes y educacionales para ser conserje en un condominio. Se va a implementar una nueva e inédita normativa que pretende aumentar la seguridad a los residentes. ¿Qué va a contemplar? ¿En qué va a beneficiar a los moradores o incluso a los mismos porteros? Veamos la nota. En ocasiones son los buenos de la película, en otras los malos. Conserjes agredidos por delincuentes, pero también otros que utilizaron su labor para robar los hogares que debían cuidar. Es el cara y sello de un trabajo a veces malentendido, y es que la pregunta es inmediata. ¿Usted conoce a sus conserjes? ¿Sabe quién está a cargo de resguardar su casa? Héctor Barra es oriundo de Valdivia, trabaja de conserje, jardinero y nochero. Hoy dice no sentirse héroe, pero está cerca. Este jueves con un palo defendió a vecinos a quienes querían robarle su auto y que ni siquiera conocía. Cuando me ven los tipos a mí, esto se va hacia el auto. Y cuando va entrando al auto uno,
le pego con el palo. Instinto mío, para ayudarnos. Una labor delimitada, pero que muchas veces es confundida por los mismos residentes. Se dan situaciones en que hay residentes que pretenden que este conserje sea, como usted dice, gaffiter, sea quien lleve las maletas, quien lleve una bolsa de las compras. Buenas tardes. En Chile hay más de 18.000 condominios y al menos 2,5 conserjes por cada uno de ellos. Hasta ahora solo la administración velaba por tener a las personas más idóneas en su cargo, pero eso cambiará. A partir de 2016, una nueva normativa exigirá una capacitación para estos trabajadores y una acreditación, es decir, habrá un catastro con el nombre y RUT de cada uno de ellos, de manera que como residentes podamos saber quién vigila. Los administradores de edificios o condominios están obligados en capacitar a las personas que cumplen funciones en las conserjerías, particularmente en materias de seguridad privada. Si pueden o no pueden detener, a quién pueden detener, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer en caso de un delito flagrante? Excelentemente bueno, porque así nos van a reconocer en muchos aspectos, porque lamentablemente nosotros los conserjes somos mal mirados. La capacitación estará orientada justamente hacia los nuevos delitos que afectan a las comunidades, robos de hogares y los ya famosos portonazos. Uno maneja el asunto de los autos, el otro las cámaras, el teléfono, entonces igual hemos tenido un poquito más de control. Asistimos a uno de los cursos de capacitación que ya están en marcha. Los conserjes son preparados en el control de acceso, las nuevas tecnologías y también nociones básicas de primeros auxilios. Pero una interrogante se volvió repetitiva. En caso de que llegase al contacto cuerpo a cuerpo con el delincuente y nosotros no portar armamento. Cuando se llega a este extremo de que el delincuente llega a ustedes a encañonarlo con un arma de fuego, es porque usted muchas veces no rompió su rutina de trabajo, no cumplió con normas de control, no cumplió con normas de prevención. La principal falencia, dicen los instructores, es la facilidad con que delincuentes obtienen información. Siempre el objetivo de ellos es buscar la forma como perpetrar un delito. El curso contempla todas estas actividades, todas estas variables, de tal manera que haya una prevención por parte no solamente del conserje, también de los vecinos. Para Carabineros, el ente fiscalizador, se trata de capacitar, pero también de proteger a quienes hasta ahora no contaban con ello. Le hacen exigible a los administradores que contraten seguros de vida para proteger también a estas personas. Segundo, a dotarlos de los elementos de seguridad necesarios, como por ejemplo, primero, esposas de seguridad, y para eso deben ser capacitados. De no tener la acreditación que se exigirá, Carabineros está facultado para notificar al juzgado de policía local, quien cursará una multa respectiva. Para la Asociación de Administradores, una buena medida, pero que tiene un vacío. Hoy día nosotros tenemos personal extranjero, peruanos, ecuatorianos, venezolanos, que yo tengo en algunos edificios, excelente personal, pero no pueden hacer el curso de ese 10 porque es solo para chilenos. Carabineros trabaja también en otra posible normativa, acreditar y catastrar a técnicos de servicio, como los instaladores de cable, internet o telefonía, de modo de saber quién realmente está entrando a nuestro hogar. Mientras continúan las tareas de rescate para recuperar los cuerpos de las 224 personas a bordo del avión ruso que cayó este sábado en Egipto, los primeros peritajes permitieron determinar que la aeronave se destruyó en el aire y los fragmentos se esparcieron en una superficie de 20 kilómetros. Ayer una filial del autodenominado Estado Islámico en el Sinaí se atribuyó haber derribado el avión. Sin embargo, Rusia y Egipto insisten en descartar esa posibilidad. Equipos de investigadores están analizando la zona y las dos cajas negras, mientras Rusia vive una jornada de luto nacional y de homenaje a las víctimas, entre las que había 17 niños. Las aerolíneas que operan la zona han informado que no van a sobrevolar el área de Sinaí por precaución hasta que se esclarezca qué fue lo que provocó la caída del avión de la compañía Metrojet. Y al menos 12 personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras un doble atentado explosivo con coches bombas en un céntrico hotel de Mogadiscio, la capital de Somalia. La milicia radical islámica Al-Shabaab reivindicó el ataque en el que murieron diputados, un ex general militar, un periodista y un gerente del hotel. En medio del caos por las explosiones, 5 yihadistas entraron al recinto y comenzaron a disparar desde el techo del hotel contra los agentes de seguridad. Esos enfrentamientos se prolongaron por más de 2 horas.
Somalia vive desde el año 1991 una situación de caos con un gobierno débil que se enfrenta con ayuda internacional a la milicia radical Al-Shabaab, que lucha por instaurar un Estado islámico en ese país. La realidad sexual de los jóvenes cubanos y las expectativas ante los cambios sociales, políticos y culturales son abordados en este reportaje de Informe Especial. Santiago Pavlovich viajó a la isla para conocer el proceso de transformación que evidencia Cuba, tanto desde la perspectiva valórica de los adolescentes como la expectativa económica por parte del pueblo en general tras la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. El siguiente es el Informe Especial: Cuba, aborto, religión y libertades. De la tarde en La Habana. Estudiantes de educación media del barrio El Vedado salen de clases y antes de marcharse a sus hogares platican en la plaza. El Papa Francisco pasó por la ciudad. Ninguno dice haber concurrido a las mesas del pontífice, pero no hablaremos sobre esa visita con los chicos. Queremos saber si reciben educación sexual, si usan anticonceptivos y qué opinan del aborto, temas no tocados por el Papa. Generaciones viejas y nuevas, de corazón, sangre y pulmón. Nos dan una buena educación sexual. En biología, por ejemplo, nos hablan del periodo de las mujeres, todas las enfermedades sexuales, como el VIH. Mencionan que hay que tener cuidado y las medidas de prevención, pero no es que hay una clase como tal de eso. Es muy bueno estar informados sobre esos temas y aquí en Cuba ya en las escuelas nos informan. Los padres cubanos tienen la mente abierta. Más de la mitad de las cubanas inician su vida sexual entre los 14 y los 17 años. Muchas han tenido más de 2 parejas antes de cumplir 20 años y el preservativo es de uso habitual en las jóvenes. El condón es la mejor medida, porque así evitamos quedar embarazados y las enfermedades de transmisión sexual. Pasa que vienen vencidos, ya me ha pasado, se rompen muy fácilmente, pero no pasa nada, después vas al médico y ya. Deberían hacerlo de mejor calidad. Pero bueno, está al alcance, a $1 en la farmacia. A $1 3, te dan 3 y todo. Te dan 3. Imagínense que nosotros no nos enseñaran el uso del preservativo, ¿cuánta gente no saldría embarazada? Estadísticas gubernamentales indican que entre los años 1968 y 1993 se realizaron en Cuba alrededor de 2.900.000 abortos voluntarios, al tiempo que se registraron 4.800.000 nacidos vivos. Es decir, por cada 100 nacidos vivos se habían efectuado 60 abortos. Las muchachas cubanas dicen estar dispuestas a abortar en determinadas circunstancias. Si quedo embarazada a esta edad, sí me practicaría un aborto, aunque sea un poco riesgoso, pero me lo practicaría. No podemos perder nuestros estudios, esas cosas. ¿Lo ven como una posibilidad? Sí, pero tratamos de evitar eso. Siempre hay que protegerse para que no ocurra embarazo que no deseado. En Cuba, 1 de cada 4 abortos se practican en mujeres menores de 20 años. En el 2007, de 66.000 abortos inducidos, el 30% fue realizado en adolescentes. En el 2009, la cifra subió a 84.687 abortos. Eso no es mucho si se compara con los 160.000 abortos registrados en 1986. El procedimiento es seguro y se realiza en hospitales por médicos competentes. Así y todo, Cuba tiene una mayor mortalidad materna por partos que Chile y ello podría deberse en parte al aborto. Si quedara embarazada, prefiero abortar porque, no sé, yo no estoy preparada para tener un hijo a esta edad. Yo no trabajo, no tengo ni una carrera. El aborto o legrado, como se le llama en Cuba, está despenalizado desde 1965, aunque estaba permitido para determinadas causales desde 1936. No hay una ley que lo regule, pero se hace usualmente entre las 6 y las 12 semanas de embarazo. No se considera aborto a la llamada regulación menstrual, una forma menos invasiva que el raspaje. Consiste en una aspiración del útero que se practica hasta las 6 semanas de embarazo.
Para nosotros las personas que practicamos la religión católica, como quiera que sea, eso es un crimen. Como María. De este tema no habló Francisco en su reciente gira por Cuba y tampoco la iglesia cubana. Eso llama un poco la atención, ya que en otros países la jerarquía emplea artillería pesada contra la interrupción del embarazo. En Cuba hay un aborto libre, se habla de la regulación menstrual entre las 4 y las 6 semanas y a los 30 años las mujeres ya han tenido 4 o 5 abortos y ustedes, la iglesia, no dicen ni pío. Primero sí, nos escandaliza, nos duele mucho. Primero esos eufemismos falsos, ¿no? Regulación menstrual, etc. Es muy doloroso en Cuba que sea tan alto el índice de abortos. Creo que aunque hubiera uno solo ya sería muy lamentable. Claro, ha habido un proceso que se ha ido institucionalizando como parte, yo diría, la crisis de familia es un factor que incide mucho. Todo el proceso de desorientación de la juventud. Ahora sí, la iglesia se dice más que pío. La iglesia en su predicación, claro, no podemos llegar al parlamento como en Chile, quizás un diputado, y decir, mira, nosotros no queremos el aborto y vamos a hacer una campaña en la prensa. Eso no, en Cuba es impensable. Ni existe el diputado ni existe la prensa católica. Pero sí en los sermones, en la catequesis, en los grupos juveniles, tratamos de mostrar el valor sagrado de la vida. Allá lo hacen con una cierta beligerancia que pueden hacerlo. Acá hacemos desde los medios que tenemos. Y claro, no hay radios, diarios ni colegios católicos. Un estudio de Naciones Unidas indicó que hacia el 2050 Cuba estará entre los 10 países más envejecidos del mundo. La culpa en este caso no es del bloqueo norteamericano. Le planteó el problema a Alex Castro, uno de los 5 hijos reconocidos de Fidel, el líder de la revolución. La gente tiene tanta cultura de lo que es la natalidad y tanta cultura de lo que es la familia. Ha crecido mucho. La gente se han ampliado tanto su cultura que ya se han dado cuenta, cuando tú tenías una familia muy grande, lo que repartía era más miseria. Porque ¿quiénes eran los que tenían la familia numerosa? No siempre eran la gente que tenía más posibilidades. Eran familias que tenían muy pocas posibilidades. Había familias que tenían 13 y 14 hijos. Aunque en el camino se murieran 3 o 4, eso era una cosa normal. Sin embargo, ya en la actualidad en Cuba la gente no tiene tanta... La natalidad no ha aumentado tanto. Pues también está dado por problemas de las posibilidades que tenga la gente, las posibilidades económicas que tenga la gente. Y muchos dicen, ¿para qué voy a tener hijos? ¿Para qué voy a traer una boca al mundo que es lo que le voy a dar? Y eso la gente lo han aprendido mucho. No hay control de la natalidad. Aquí la gente puede tener los hijos que quieran. Lo que sí se le enseña a la población, es decir, a que tengan los hijos que sean deseados, que no es tener hijos como si fuera. Pero tienen un aborto muy fácil, la regulación menstrual y el legrado hasta las 14 semanas de embarazo. Eso contribuye al decrecimiento poblacional. Esta gente que son mayores y dicen eso es por aquí. Eso puede contribuir, pero eso también está dado porque las mismas personas saben en qué momento pueden tenerlo o no. Pero también una situación económica determinada influye mucho, determina mucho en la tenencia de un hijo, ¿no? Datos oficiales mostraron que en el 2012 se efectuaron en Cuba 22.424 abortos inducidos en adolescentes entre los 14 y los 19 años de edad. Las pacientes cuando llegan ya llegan con la idea clara y con el deseo de realizarse la regulación menstrual. La juventud ha acogido también el método de regulación menstrual como si fuera un método anticonceptivo. Es más sencillo para ellos, no les cuesta nada, no tienen que hacer ningún trámite que se demore. ¿Hay diferencias en la conducta sexual de negras, mulatas y blancas? Todas las cubanas son proclives a esta situación que me comentaba, es decir, aquí sí no hay diferencia. Lo que, por ejemplo, en el caso de las chicas negras mulatas, sí, por ejemplo, han descubierto que una forma de salir de Cuba, de mejorar económicamente, es el tema de la prostitución y a veces también el fenómeno del jineterismo lo utilizan como un mecanismo de defensa para poder hacer prosperar a su familia dentro de Cuba. Para las cubanas, el aborto, como la medicina y la educación gratuitas, es parte de los derechos conquistados gracias a la revolución. ¿Consideras que la posibilidad de abortar es un derecho ganado por la mujer cubana? Bueno, sí.
Sí, porque nadie me tiene que obligar a yo decido que yo no estoy preparada. El ingreso per cápita en Cuba es de unos $7.000, 3 veces más bajo que el de Chile. Es un país pobre, sin malls o grandes supermercados, con pocos autos nuevos, con un transporte público miserable al lado del cual el Transantiago resulta un lujo y el metro un sueño. Sin embargo, sus logros en educación, salud, cultura y deporte, aunque últimamente deteriorados, son comparables con los de los países más ricos. Sus médicos trabajan en 30 naciones del mundo. Hay muchas carencias, pero nadie se muere de hambre y la propaganda trata de mantener la épica original de la revolución. Pero la economía está oxidada y la burocracia estatal sufre de esclerosis múltiple. Los cambios llegaron con Raúl Castro y un partido comunista que no tiene oposición, según la economista Marta Beatriz Roque. La oposición interna es una oposición muy débil, una oposición sin recursos. No son alternativa de gobierno. Para nada, no somos alternativa. Incluso no tiene la oposición ni un líder, porque son muchos los factores que han incidido en eso y no tenemos ni un líder. No hay libertad política, pero sí más libertad para los emprendedores y la inversión foránea que han galvanizado la economía con restaurantes y negocios. Está creciendo el sector no estatal. Hace 20 años el sector no estatal eran 5% de la fuerza de trabajo, hoy es el 25%. Y los planes del gobierno, que están escritos, es que el 40% de la economía cubana sea no estatal, es decir, cooperativa y privada. Un enorme y moderno terminal de contenedores se construye en Mariel. Allí se establecerá una zona franca para que se instalen inversionistas privados de todo el mundo. Todos anhelan que el deshielo con Estados Unidos traiga el fin del bloqueo, muchos turistas y más intercambio con los billones de cubanos descendientes que viven en el extranjero. Ya no hay restricciones para que los ciudadanos, si tienen la visa y el dinero para los pasajes, puedan viajar al extranjero y regresar sin problemas. ¿Le ha sido muy complicado sacar visa? No, para nada. ¿No? ¿Fácil? Bueno, de momento estoy en la visita ahora para ver que me puedan visar. Obtener la visa estadounidense cuesta $160. Pocos admiten querer mudarse al ex enemigo vecino. Lo cierto es que 3/4 partes de los que viajan fuera de Cuba vuelven al país. Quiero ir y regresar. De visita, ver a la familia y regresar de nuevo. No tengo pasaje. Tengo que esperar a ver si me conceden o no la visa. Ya, ¿y usted tiene familiares allá? Sí, tengo mi cuñado, tengo un hijo pequeño. ¿Hijo suyo? Sí. ¿Y cómo se fue el niño? Se fue con su mamá. ¿Se separó usted? ¿Está divorciado? Perdón Bueno, que sea tan preguntón, pero soy indiscreto. No, es el hijo que tengo del primer matrimonio. Ah, ya. Y está allá con el resto de la familia de su mamá. El ruso quedó atrás y hoy el idioma inglés es prioridad para los estudiantes y su dominio obligatorio para los universitarios. La rapera Telmari Díaz canta en inglés, español y spanglish. Dice que a Cuba le hacen falta los cambios. Que cuando llega, que miras a tantos ojos, me como los tuyos. Tengo miedo que pasen cosas como las que he visto en otros lugares. Yo estaba en San Juan, Puerto Rico, por ejemplo, ¿entiendes? Espero que se mantengan las cosas buenas, importantes y básicas de la revolución. Espero que... Y no solo que se mantenga, espero que mejoren, ¿entiendes? Como que mejore la educación, que mejore la atención médica, porque sinceramente, independientemente de que es asequible, de que yo también conozco países donde tienen ese mismo concepto, sin embargo funciona mucho mejor. Y sí, no sé, los hospitales están en muchísimo mejor estado. No sé, yo pienso que hay cosas que van a ser para bien. Pero ya están pasando cosas que rompen la relativa equidad social de los años 70. Este es un país donde la gente se mira de igual a igual, donde yo te diría que la mayor riqueza que tiene es la dignidad de sus personas, pero sí se observan diferencias económicas no tan atroces como en nuestro país, y esperemos que nunca llegue a eso, pero sí se están produciendo productos de que hay gente que por sus actividades, por su posibilidad de desarrollo cuentapropistas básicamente, son capaces de generar mayores ingresos. Aquí lo que se está desarrollando es el pequeño empresario, el pequeño productor, tanto en el agro como en el área de la construcción.
La diferenciación social es marcada en La Habana. Hay barrios más prósperos y seguros que otros. El maletero del Meliá Coiba debe ser millonario. En un barman, toda esa gente, restaurantes privados, ahora, como te digo, las empresas de construcción, la agricultura, hay gente que trabaja en firmas extranjeras. Yo diría que esa es la pequeña nueva burguesía y se nota, ya se empieza a notar bastante. Autos, casas, viajes. Hay sectores precarios con predominio de negros y mulatos ostensiblemente más pobres. La desigualdad está aumentando y por ejemplo podemos visitar barrios donde la mayoría de la población es negra, donde la desigualdad es muy visible, pero también si nos adentramos en esa llamada Cuba profunda, también podemos ver que dentro de esa Cuba profunda hay barrios totalmente poblados por población blanca, donde la pobreza también es extrema. Incluso hablar de pobreza en Cuba es una mala palabra. Se habla de la pobreza o de la desigualdad. Cuando se habla de pobreza o desigualdad, se habla de América Latina o lo que puede estar sucediendo al interior de los Estados Unidos. Poco más de 11 millones de personas viven en Cuba. De ellos, unos 4 millones son negros y mulatos. Aunque reconoce que la revolución trajo avances en la condición de los individuos de color, Madrazo declara que persiste el racismo en el gobierno, en la televisión y en el cine cubano, donde los negros siempre son subalternos. Agrega que hasta los matrimonios mixtos son mal mirados. En una familia blanca pueden acoger a un negro como amigo, pero no como parte de su ya institución familiar. También eso genera mucho problema. Ahora, sí, a partir, por ejemplo, de los 90, se ven más en Cuba los matrimonios interraciales, donde muchos cubanos tuvieron la oportunidad de visitar los países socialistas y entonces muchos cubanos, particularmente negros y mestizos, se casaron con eslavas. Y ellas generalmente le enseñaron a los cubanos blancos, particularmente, que lo negro también era bello. Vamos con Madrazo al callejón de Hamel, vía estrecha que serpentea en una barriada negra y mestiza, con esculturas extrañas, pinturas y grafitis encaramándose en las paredes y que parecen proclamar orgullosamente la raíz africana de la negritud cubana. En los domingos, Hamel se viste de fiesta para recibir a los visitantes. Curiosamente, el hombre que promueve la cultura afro en el callejón es el pintor blanco Salvador González, un santero, un seguidor de la religión yoruba, que ha puesto esfuerzo y creatividad en este enclave pobre, progresivamente transformado en imán para extranjeros que quieren salir de los circuitos turísticos habituales. Con despojos, construye Salvador aulas para enseñar arte a los niños. ¿De dónde saca recursos para el cemento y pagar a los trabajadores? De mi arte, vendiéndolo. Pero algún aporte del gobierno tienes que tener. Ninguno. Nada. Nada. Me estás grabando y te lo digo, nada. El proyecto de Salvador comenzó hace más de 20 años. Está dedicado a los temas de la cultura afrocubana, o sea, la cultura de origen africano. Aquí toda esta parte de acá es la composición de lo que es mi estudio. No te puedes imaginar cómo estaba mi estudio. Ya mi estudio tiene otra prestancia, ¿no? Y la gente, bueno, que disfruta del lugar. No me lo compren todo porque después no tengo nada que vender. Después no tengo nada que vender. El señor de la televisión de Chile, importante periodista chileno, que nos visita acá, que nos trajo un pastel de choclo, nos trajo una humita y el de las 1000 hojas, ¿no? También. ¿Tú no pareces afrodescendiente? ¿Te parezco árabe descendiente? Sí, probablemente. ¿Tú no pareces chileno? La santería o regla de Ocha está de moda en Cuba. Se nos dice que mientras el catolicismo solo convoca gente cuando viene un papa y los templos pasan vacíos, la religión afrocubana se expande por toda la isla, atrayendo no solo a negros, sino también a muchos blancos. En el caso de la santería, la gente se aferra a una tabla, lo ve como una tabla de salvación en la cual puede lograr una vivienda, en la cual puede lograr una salida definitiva del país, en la cual puede lograr un viaje al exterior para reunirse.
No hay templos en la santería. Los cultos se practican al aire libre, junto al mar o a los ríos y en las casas de los fieles, especialmente de los babalaos, suerte de sacerdotes santeros. En algunos ritos, la música y el baile crean atmósferas inquietantes en que las deidades u orillas parecen entrar en los cuerpos de los ejecutantes. La religión llegó con los esclavos traídos de Nigeria. Perseguida por los conquistadores, sobrevivió asociando santos católicos a dioses africanos como Santa Bárbara, patrona de la artillería. Para los santeros encarna a Changó, dios del trueno y la tempestad. Como el catolicismo, la santería fue asediada durante casi 20 años de revolución. Es lo que cuenta el babalao Víctor, rodeado de sus dioses Yamaye, El Equa, Oshum, Echu. Sí, aquí en mi casa se hacía un ceremonial y había un niño, el padre podía ser detenido. Los padres podían ser detenidos y perder la custodia del niño. Vivíamos en el anonimato, se puede llamar así. Siempre, durante muchos años, tuvimos que esconder nuestras actividades. Si eras santero, no podías pertenecer al Partido Comunista, ni a los jóvenes comunistas. No podías tener una carrera universitaria, no podías hacer ningún viaje de estudio. Y entonces había muchas personas, muchas iniciadas, que escondían sus atributos, negaban públicamente, no se exponían. Los collares, los ideas, todos estaban ocultos. Cambiaron la modalidad de la iniciación, porque para iniciarnos siempre tenemos que rapar, ¿no?, el cabello, y lo hacían. Se mantenían con su cabello, había que estar vestido de blanco durante un año. No se vestían de blanco, se vestían de colores. La santería ha vuelto a disfrutar de libertad. En miles de casas se practican regularmente sacrificios de animales. Bueno, la base de nuestra religión es el sacrificio. Hay una frase que dice, "Con los biocha", gracias a la muerte hay un nacimiento de una nueva forma. Es el principio de la creación. En este momento, en cada funeraria que haya una persona que haya muerto, en un hospital está naciendo un niño. Es el ciclo natural. Y nosotros, para acelerar ese ciclo de que una persona necesite una nueva forma, necesite algún beneficio que no haya nacido en su vida, entonces tenemos que matar un animal. Una gallina, un gallo, una paloma, un chivo, una chiva, un carnero, etc. En dependencia del poder esotérico que tenga este animal. ¿Y en casos extraordinarios se mataron niños? Nunca, nunca. Siguen los cambios en Cuba, hay más libertad económica, pero nunca tanto. El Partido Comunista mantiene el monopolio del poder, pero hay más libertad de expresión y la gente se atreve a decir lo que antes callaba, como que todavía hay resabios de racismo. Los cultos religiosos aplastados otrora ahora florecen. Los cubanos pueden viajar por el mundo si es que tienen dinero. Prolifera la autocrítica y muchos empiezan a pensar que el aborto demasiado libre no es buena cosa para el país. Donde el sol calienta, olvidé mi corazón, un arroyo y un palmar, de que mi patria querida. Bien, dejamos la nueva realidad de Cuba y volvemos al país. Matan a sus madres, los arrancan de la vida salvaje, los trafican y hasta los vuelven adictos a las drogas. Hablamos de los monos, animales que ingresan a Chile por contrabando, dentro de refrigeradores, amarrados en llantas de auto y en cajas de zapatos. En la siguiente nota conoceremos la forma en que varios ejemplares se han rehabilitado. Este mono capuchino se llama Nicolás y era alcohólico. Suena cómico, pero está lejos de ser una broma. Nicolás llegó de contrabando a Chile y vivía como mascota en Santiago. Consultamos al Servicio Agrícola Ganadero, nos dijo que lo habían decomisado de una tornería. Llamaron ellos y el tipo le dijo muy tranquilamente, debe ser porque acá consumía 3 latas diarias de alcohol. Tenían como para diversión, lo curaban. Nicolás arribó al Centro de Rescate y Rehabilitación de Primates de Peñaflor con síndrome de abstinencia. Fueron meses difíciles, su cuerpo le pedía alcohol.
le hicimos el tratamiento que se le hace a los humanos y la gracia que tiene acá, que es lo mismo que hemos rehabilitado drogadictos, es que no tienen ningún amigo que los invita a caer de nuevo en el vicio. Nicolás se recuperó, igual que otros monos adictos al tabaco y a la cocaína. Hoy día esta reserva alberga 160 monos en 10.000 metros cuadrados, un rincón natural donde sus quemaduras, mutilaciones y traumas poco a poco quedan en el olvido. De cada 10 monos que son traficados en el mundo, solo uno sobrevive. Es la cruda realidad de este negocio ilícito que en Chile también existe. Es más, este año han llegado 3 nuevos ejemplares a este centro de rehabilitación. Animales que vivían en estas condiciones. Jaulas de 50 por 50, cajas de zapatos, amarrados o incluso encadenados. Es el caso de Daniela. Esta papiona nacida en África fue decomisada desde un circo en Copiapó. Sus dueños la mantenían encadenada en un basurero. A pesar de los cuidados, su mente nunca se liberó de la cadena. La cadena, cuando yo iba caminando, la cadena, el final de la cadena caía al hoyo. Entonces ahí le pegaba un tirón a ella. Y ella hacía ese movimiento como para el dolor del cuello y que girara en el cuello la cadena. Elba y su familia lo han dejado todo por los monos. 20 años de trabajo y cientos de ejemplares recuperados gracias al apoyo de especialistas. Vienen hartos con problemas dentales, que es producto, claro, es producto de la mala alimentación y de que a muchos les cortan los colmillos. Es bastante frecuente que lleguen mutilados, que lleguen sin brazos, sin piernas, sin cola. Es la triste realidad del tráfico de animales exóticos en Chile, delito penado con multas y hasta 60 días de cárcel, un negocio aún lucrativo que deja marcas difíciles de borrar. Y vamos a otra información. 5 bombas de ruido detonaron esta madrugada en el campamento El Salvador de Codelco. 4 de ellas afectaron a un costado de la comisaría de carabineros del sector. El 5º artefacto detonó frente al domicilio del dirigente Raimundo Espinosa, quien es presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. La bomba fue instalada bajo el vehículo del dirigente sindical. ¿Usted dijo que tenía ácido? No, aquí tiene ácido. Mi opinión es que ellos quieren atemorizar, no sé quién es, pero esto no es habitual en El Salvador. Yo tengo 37 años aquí en la empresa, tengo más de 20 años de presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre y no me van a atemorizar este tipo de actos, al contrario. No, nadie se ha atribuido el hecho, no hubo panfletos que fueron encontrados en el lugar de las detonaciones. Se ha recogido toda la evidencia, existen cámaras de seguridad que están siendo analizadas. Despedimos esta edición de 24 horas domingo. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Que tengan una excelente semana. Muy buenas noches.